Vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy hemos titulado este mensaje: sin oración no hay avivamiento. Dígale a la persona que está a su lado: sin oración no hay avivamiento. Imposible. Imposible. Bueno, ahí donde está usted sentadito, vamos a cerrar los ojos nuevamente. Por eso necesitamos orar tanto, por los niños, por todo hay que orar. Amado Padre, en esta mañana queremos darte las gracias. Quiero darte las gracias por tu presencia aquí con nosotros. Quiero darte las gracias por este sol. Quiero darte las gracias por cada vida aquí presente. Señor, disponemos nuestros corazones. Dile al Señor: te presento mi corazón. Dile al Espíritu Santo: te presento mi corazón. Necesito aprender a escuchar tu voz. Espíritu Santo, yo necesito aprender a escuchar tu voz. Oro para que me des esa gracia, Señor. Oro para que me des esa palabra tuya, el mensaje tuyo. No sea como yo pienso, no sea como yo creo, sea tu verdad, Señor, porque tu palabra dice que es tu verdad la que nos hace libres, Señor. Haya libertad hoy en las vidas, en las mentes y en los corazones, Señor. Haya hoy atención, quita toda distracción, Señor. Disipa todo aquello que quiera venir a adormecer, que quiera venir a distraer, que quiera venir a preocupar tal vez las mentes y los corazones de cada persona que está aquí. Y reina, pastorea, Espíritu Santo, tú cada corazón, incluyendo el mío. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quisiera que me acompañen al libro de Hechos. Vamos a mirar Hechos, capítulo 19. Amén. Hechos 19. Y vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el 22, así que pedimos su atención. Diga al Espíritu Santo: abre los ojos de mi entendimiento para que pueda comprender las Escrituras. Amén. Si nosotros, el Espíritu Santo ilumina su mente y la mía, solo con leer la palabra tenemos, ¿cierto? Solo con leerla, pero vamos a leerla juntos. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo y por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuánto? De 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas
ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a dejar hasta ahí. Amén. Entonces, la idea de esta enseñanza no es hablar, a predicarles acerca o enseñarles de qué trata este texto. Pero ¿por qué lo leo y lo tomo como base? Porque lo que vemos aquí en la iglesia de Éfeso es un avivamiento, ¿cierto? Es un avivamiento por unas cuantas personas que llegan a una ciudad, que oran por esas personas, imponen manos y empieza a haber unos cambios, una transformación. A algunos les gusta, a otros no les gusta, ¿cierto? Pero empiezan a haber cambios en cada una de esas vidas. ¿Y por qué traje esta palabra con nosotros? Porque esta semana, el lunes exactamente, estábamos haciendo el devocional con mi esposo y Salomé en la casa, y mi esposito nos leía este texto. Y yo venía pensando, el Señor venía poniendo en mi corazón acerca del avivamiento, acerca de las vidas transformadas, porque avivamiento no se trata de multitudes. No, avivamiento es un gozo, es una fuerza que tiene la iglesia, de tal manera que cuando yo predico la palabra, de tal manera que cuando tú oras por los hermanos, las vidas son transformadas, hay cambios, ¿cierto? Eso es avivamiento. El poder del Espíritu Santo se mueve de tal manera que hay cambio real. Un avivamiento es una transformación de carácter, de amor, unidad de la iglesia. Eso es avivamiento, donde no es nuestra carne, sino nuestro espíritu el que se está moviendo, en el que difícilmente nos enojamos por cualquier cosa, en el que buscamos ayudar a alguien, ¿cierto? Andar en el Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Y vemos que eso pasa con la iglesia de Éfeso. De hecho, a mí me parece tremendo, porque dice la palabra de Dios en el versículo 17 que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Era tan el avivamiento que se notaba en la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no sucede en estos tiempos? ¿Por qué no hay el avivamiento? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Usted qué dice? No nos disponemos, sí. Sí. ¿Qué nos falta? Oración, sí. Estar unidos, la unidad del pueblo de Dios. Amén, gracias mi hermano Nelson. La unidad del pueblo de Dios. ¿Sabe? Dijeron dos cosas: orar y estar unidos. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Oraba unida. Oraba junto. Amén. ¿Cierto? Entonces, vemos que era notorio. Vemos que era notorio, y dice en el versículo 17, dice: y así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos. Amén. Esas personas empezaron a temer en su corazón, ya no vivían como antes, ya no tomaban las decisiones a la ligera, ya iban a hacer algo y había un temor reverente porque sabían que un Dios que los estaba viendo, que ese Dios que sanó los enfermos era real, que ese Dios que se movió allí era real, era verdadero, fue notorio, hubo milagros, ¿cierto? Amén. Entonces hubo temor. Y tan bonito. ¿Y qué trae el avivamiento? ¿Y qué es lo más importante del avivamiento? Que digan: wow, qué poder tiene ese hombre. No, eso es de Dios, eso no es de nadie.
Pero ¿sabe qué es lo mejor del avivamiento? Que magnificaban las personas el nombre de Cristo. Amén. Ese es lo máximo de un avivamiento. Dice que como era notorio, las personas magnificaban el nombre de Cristo. Qué hermoso sería que por tu vida y por mi vida otros que están allá digan: oh Señor, tú eres grande, tú eres verdadero, es cierto, eres real, ¿cierto? Amén. Qué bueno que eso fuera. Y ese debe ser, eso es lo que debe haber acá, un avivamiento. Estamos orando por eso con mi esposo, porque creemos que para Dios no hay, que para nosotros es difícil, pero para el Señor no es difícil. Hay dos grandes razones por las cuales no tenemos hoy un avivamiento. Porque estamos contentos viviendo sin Él. Esto lo dijo Leonard Ravenhill. ¿Por qué? Primero, porque estamos contentos viviendo sin el avivamiento, es decir, estamos cómodos, ¿sí? Contentos, así estamos bien. Y segundo, porque es demasiado costoso. Que haya un corazón avivado, un espíritu avivado dentro de la iglesia cuesta. Y no queremos que Dios interrumpa nuestra comodidad. No queremos que el Señor nos desacomode, como que nos quite la cotidianidad. ¿Qué tal yo tenga que el Señor me haga un llamado de ir a predicar por allá a una tribu, a dormir en el piso cuando esta mañana me levanté y no me quería levantar, ¿cierto? O qué tal que Dios nos enviara, nos dijera un domingo por la tarde salimos de la iglesia y vamos a evangelizar al parque todos juntos. Ay no, pero ya estuve en la iglesia toda la mañana, ¿cierto? ¿O qué tal si Dios nos dijera, nos pidiera cosas así, nos desacomoda, ¿cierto? Los primeros cristianos nunca se reunían sin invocar el nombre del Señor. Ellos siempre estaban juntos, siempre había amor, coinonía, pero ellos ¿qué hacían? Juntos invocaban el nombre del Señor. Y aquí en esta iglesia tenemos nosotros tiempos de oración. ¿Quién sabe los horarios de oración? Alguien que me diga un día, ¿a qué hora podemos venir a orar juntos? Los martes a las 5. Los martes a las 5 de la mañana. ¿Qué otro día? Miércoles a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 5 de la tarde. ¿Qué otro día? Sábado a las 6 de la mañana. ¿Cierto? ¿Qué más hay en la iglesia? Células, ¿cierto? Las células de crecimiento integral, donde también nos reunimos juntos a orar. Ahora, debemos aprovechar esos espacios. Pero bueno, realmente, por lo primero que tenemos que empezar, y ya ustedes lo saben y lo hemos predicado muchas veces, es que no va a haber un avivamiento si nosotros no conocemos a Dios. Porque no sabemos por qué peleamos, no sabemos por qué estamos dedicando a eso, por qué estamos hablando aquí de gastar la vida. Porque tener un avivamiento significa gastar la vida en Cristo. Me preguntaba alguien esta semana, no voy a decir el nombre porque siempre la nombro, pero me preguntaba alguien esta semana: a veces te veo muy ocupada y como que hace y a ti te gusta estar ocupada o hacer tantas cosas. Y yo pensaba y yo decía, pues sí, porque por ahora tengo la oportunidad de hacerlo. La oportunidad de servirle al Señor, la oportunidad de levantarme temprano e ir, la oportunidad de ir y hacer esto, de ir y ensayar una danza, de ir y servirle a tal hermano, de ir y hacer tal cosa, porque después de pronto no voy a tener ya las fuerzas, ya los años pasan, el tiempo pasa, el kairos de Dios, la oportunidad de Dios se va. Y este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo. Entonces, ¿hay que gastar la vida? Sí, en Jesús. Amén. Jesús, en Él hay que gastar la vida. Y que a través de mi vida y de tu vida, el nombre del Señor sea ¿qué? Magnificado, glorificado, exaltado. Entonces, vamos a mirar unos puntos. Bueno, pero antes de los puntos, quiero que busquemos ahí, no pierda Hechos de los Apóstoles, y miremos
Ezequiel capítulo 22:30. Yo sé que algunos lo conocen. ¿Ezequiel qué pasa? Ezequiel 22:30. Amén. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos, ¿qué? Hombre que hiciese vallado, que eso es muro, que pusiera un muro, y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor. ¿A favor de quién? De la tierra. ¿Para qué? Para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Qué está buscando el Señor? Personas que gasten su vida, que den su vida por Él. Mis hermanos, eso es lo que realmente importa. Por allá en Filipenses, Pablo oraba y decía: mire, yo oro para que en ustedes abunde el amor y la ciencia y el conocimiento de Dios, para que sepan qué es lo que realmente importa, dice Pablo. Para que, hay una versión que dice, para que aprueben lo mejor, para que sepan qué es lo que realmente importa. Y el Señor está buscando personas que peleen batallas con Él, que de verdad clamen al Señor. Y dice: busque entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué tal si le decimos: aquí estoy yo, Señor? Amén. ¿Sí? ¿Qué tal si usted le dice: Señor, soy yo? Miren que un intercesor, una persona que ora con tanto fervor, sabe que va a ser él el medio por el cual Dios se va a mover. O sea, eso no es un privilegio. ¿Por qué vivir con oraciones prestadas? ¿Sí? ¿Por qué no decir: yo sé, miren mis hermanos, yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa sin que nosotros abramos la boca? Porque Él tiene todo el poder de hacer lo que Él quiera. Y las oraciones no significa que lo estemos empujando a que haga nuestra voluntad. Las oraciones no significa que le estemos ayudando a Dios, pero Dios le complace un pueblo que clama, y le complace moverse a través de nuestras oraciones, a través de sus vidas. Y qué bueno yo poder decir: sí, yo tener esa certeza y esa seguridad de que Dios lo va a hacer a través de mí, de que yo voy a clamar y Dios se va a mover, Dios va a escuchar mi clamor. Eso es fe. La palabra de Dios dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Y si esperamos que sean otros que oren por nosotros, nos falta ¿qué? Fe. Porque Dios lo puede hacer a través de tu vida y a través de mi vida. Entonces, yo leía la historia y vimos la película de un hombre que se llama... Señor Jesús, se me olvidó el nombre. Samuel Morris. Gracias. Samuel Morris, no lo apunté. Y él dice que dicen de él que con tuberculosis él muere joven, gasta su vida, muere joven, como a los 20 y tantos años. Y por allá en un país, en pleno invierno, clamaba, decía que era asombroso verlo por la ventana, orar en la calle, en medio de un bosque, con su barbilla y su pelo blanco de la nieve, y con fiebres porque sufría de tuberculosis. Y él decía que el hombre, el maestro de él, porque él estudiaba en un colegio que llamaban ellos, en un estudio bíblico, en una universidad teológica, de teología, y el profesor mismo decía que le asombraba verlo caminando así, que solo era el poder de Dios que lo sostenía orando. ¿Cómo es posible uno orar con una fiebre, que el dolor de huesos, ¿cierto? Y él allá clamaba y clamaba horas y horas y horas y horas, y Dios le daba la fuerza para que siguiera orando, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, nosotros a veces, he escuchado personas que a veces dicen, escuché a una persona una vez que dijo: pues lo importante no es la cantidad de oración, sino tu sinceridad.
Eso es lo importante. ¿De qué sirve hacer largas oraciones? Pero, y sí, o sea, tiene razón en el sentido de que en todo momento debemos ser sinceros con el Señor. Pero si nuestras oraciones son de un tiempo mínimo, significa que tenemos tan poco por agradecerle a Dios. ¿Tenemos tan poco por pedirle? ¿Acaso aquí ya todos estamos completos? Entonces significa que no necesito del Señor para ser cambiado. Significa que yo necesito poco. No necesito orar mucho porque a mí ya me van a decir, me van a salir alas y aureola y ya, mejor dicho. ¿Cierto? Entonces la verdad, por eso es que yo no necesito orar mucho. Realmente necesitamos pasar tiempos con Dios. Y vamos a mirar solo tres puntos que ustedes conocen, pero que queremos resaltar porque vamos a empezar a hablar de este tema y lo vamos a empezar a escuchar estos meses con mucha frecuencia. Lo primero es que debemos orar bien para trabajar bien, ¿cierto? Y los que oran más van a tener más grandes resultados. ¿Qué debemos hacer? Primero, tener un lugar, orar bien para trabajar bien. Pero para eso debemos escoger un lugar. El lugar es importante, ¿sí? ¿Dónde tú oras? ¿Dónde tú estás buscando al Señor? En el secreto, ¿cierto? La palabra de Dios dice que cuando oremos, ¿qué dice? Entremos en nuestro cuarto, en nuestro aposento que está en lo secreto, cerremos la puerta, oremos a nuestro Padre en lo secreto porque Él nos recompensará en público, ¿cierto? Entonces es un lugar privado, un lugar solitario. Aquí en esta casa somos muy bendecidos porque nosotros somos 3 viviendo aquí. Nosotros vivimos en la iglesia y vivimos aquí, tenemos mucho espacio para orar. Entonces cuando oramos, mi esposo está aquí, Salomé está allí y yo estoy allá y hay como gritar y todo. Pero yo sé que todos no tenemos los mismos espacios, pero eso no puede ser algo que nos limite. Mire que yo recuerdo la historia de la esposa del papá, o sea, la mamá de John Wesley. De pronto, ¿ustedes han escuchado la iglesia wesleyana? Sí, viene de allá, de ese señor. La mamá de él crió en casa y le dio a sus hijos el estudio en casa. Tenía 5 hijos. Vivían en una casa pequeña y el papá predicaba en otros lugares y ella estaba sola en casa con sus hijos. Y prácticamente mientras el esposo iba y predicaba, porque él era un maestro de la palabra, ella prácticamente levantó una iglesia y decía que en esa casa no cabía gente. Todos los días iba gente a orar a esa casa. Y ella criaba a sus hijos y ella tenía familia y no puede decir, pero es que no hay tiempo para orar. Y decía que siempre en su casa había mucha gente. Y sus hijos pequeños era difícil tener un tiempo a solas con Dios. Entonces que se sentaba en una silla, tomaba su delantal y se lo ponía en la cara. Y ese era su lugar secreto. Es decir, que el lugar no debe ser para nosotros un problema, a no ser de que usted se avergüence de Cristo. A no ser de que yo me avergüence de Cristo. Leía una historia no sé si la escribí. Ay, Dios mío. Se llama Clint Hinston. Bueno, yo no sé pronunciar. Dice que predicaba en su viaje de regreso a la India. Y mientras predicaba el evangelio a la tripulación, en esa época, era en un barco, ¿cierto? ¿Iban en qué? En barco, no habían aviones ni nada de eso. Y eran meses viajando. Y dice que predicaba el evangelio a la tripulación y dijo, no hay un solo lugar donde pueda estar solo. No hay, porque ellos dormían en barracas, ¿cierto? Y dormían en un solo lugar todos. Entonces, dice él, simplemente podía cubrirme el rostro con el sombrero y estoy tan a solas con Dios como si estuviera en mi lugar secreto. ¿Qué hacía él? Se ponía el sombrero. Entonces, el lugar es importante, así que
lugar para orar. Ay, que día alguien me decía, creo que Anita me decía, yo me meto al baño. Sí, yo tal cosa. En el baño, bueno, o en tal parte, pero busco un lugar donde yo pueda estar a solas. No solamente el lugar es importante, la hora, una hora quieta también es importante. Es decir, buscar un momento del día donde no recibas llamadas de celular, donde no estés ocupado, ¿cierto? Ese es ese momento de quietud. Tal vez usted diga, no hay tiempo, y yo siempre les digo, a mí me preguntan y yo siempre les digo que me falta un día a la semana porque no hay tiempo, pero yo creo que si la semana tuviera 10 días tampoco lo habría. Así que es necesario buscar un tiempo para orar. El Señor Jesucristo encontró tiempo para orar. Las muchedumbres lo agolpaban. Miren, el Señor Jesús, yo creo que ni tiempo tenía para comer. ¿Cuánta gente había? ¿Cuánta gente había a su alrededor que lo sanaran? Que esto dice que había mucha gente, ni tiempo para comer, pero dice la Biblia que se apartaba al desierto y allí oraba toda la noche o toda la mañana, ¿cierto? Él oraba. Y ahora, ¿cuánto más nosotros? Voy a leerles lo que dijo David. Bueno, el apellido no se los ve. Acerca de Jesús. ¿Qué dijo David? Se llama McIntyre, algo así, acerca de Jesús. Jesús buscaba retiros con toda solicitud. Era el Hijo de Dios, que no tenía pecados que confesar, ni falta que lamentar, ni incredulidad que dominar, ni falta de amor por superar. Sus oraciones eran sacrificios ofrecidos con fuerte llanto y lágrimas. Ahora bien, si era parte de la disciplina sagrada del Hijo de Dios, tener frecuentes épocas de oración, ¿cuánto más nos corresponde a nosotros, que estamos quebrantados e incapacitados por nuestros múltiples pecados? ¿Cuánto más nosotros debemos ser diligentes en el ejercicio de la oración privada? Allí usted, con usted mismo. ¿Es suficiente la oración que usted hace? ¿Es suficiente ese tiempo que le está dedicando al Señor en oración? Bien, entonces ya tenemos que es importante buscar. Normalmente esos tiempos de oración son en la madrugada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no nos llaman, nadie timbra el teléfono, nadie golpea la puerta. Aquí nos toca en la madrugada porque nosotros vivimos en la iglesia y desde las 7 de la mañana nos llaman o vienen o ¿cierto? O nos necesitan. Entonces toca orar ¿qué? En la madrugada, ¿cierto? Y me imagino que es ustedes porque ustedes ¿qué? Trabajan, tienen que ir a cumplir con sus deberes. Entonces no hay una hora quieta, no hay un momento de quietud. Por lo tanto debemos buscar también normalmente, no es que tenga que ser en la madrugada, mis hermanos, porque algunos dicen, trabajan en la mañana y dicen yo tengo la tarde y puedo dedicar ese tiempo a apagar el celular, a apagar el teléfono, a apagar el televisor, a apagar todo y olvidarme de todo y meterme con el Señor. Ahora, ya sabemos, ¿cierto? El lugar es importante, el estar quietos es importante. Y por último, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que ilumina, el que guía, dice la palabra de Dios, que nosotros no sabemos pedir como conviene, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿cierto? Amén. El Señor es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar como conviene. Pero no solamente eso, mis hermanos. ¿Cómo hago? A veces nosotros oramos 2 minutos, pedimos por salud, porque Dios guarde a mi familia, y oramos por la iglesia, y oramos, y llevamos 5 minutos, y yo, ay, ¿qué más digo? ¿Sí? ¿Por qué más oro? Se me acabó. Pues mis hermanos, el Espíritu Santo, mire, la oración no tiene ningún efecto, sino es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos conecta con el Padre. No tiene efecto.
¿Cierto? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es el Señor Jesús el que abrió camino por medio de su sangre para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Es decir, la oración no es un ritual, es una realidad espiritual, y por medio de la sangre de Cristo tú estás delante de la misma presencia de Dios, hablando con Él. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes eso, la oración ya no se te vuelve un monólogo. La oración ya no se te vuelve un ritual. Cuando tú entiendes eso, tú sabes que estás hablando con el Padre. Y cuando eres consciente y entras a ese momento de oración con esa conciencia, empiezas a decir cosas que tú nunca habías dicho pero como yo dije eso, wow, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te guió, el que puso las palabras en tus labios. Oraste en ese momento como el Espíritu Santo estaba poniéndote en tu corazón. Esta mañana, por ejemplo, lloraba por algo que pues mi corazón me tenía pensativa, y tan bonito que es el Espíritu Santo, porque yo dije, Señor Espíritu Santo, es que esto debe ser así, o pienso que esto debe ser así, no así. Y de ahí el Espíritu Santo de una vez trajo a mi memoria un texto de la palabra, y ya pude estar tranquila con respecto a esa duda que tenía, ¿cierto? Entonces pude orar conforme a la Escritura, y el Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Entonces el Espíritu Santo, Él es quien nos enseña a clamar Abba, Padre. Él es el que nos revela la mente y la voluntad de Cristo. El Espíritu Santo es el que eleva tu corazón hacia el Padre, y tú empiezas a adorarlo y a alabar, y tú no te cansas de orar. Es el Espíritu Santo. Amén. Es por medio de la palabra de Dios. Es como cuando yo escuchaba un ejemplo de una alguien contaba este ejemplo, que decía que es como tomar un tronco muy pesado y muy grande por un solo lado para llevarlo a algún lado. Yo voy a tomar ese tronco y no puedo, el tronco es pesado. Pero si hay otra persona que por el otro extremo coge el tronco, pues ¿qué va a hacer? Más fácil llevar el tronco. Pues eso pasa con el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí y la oración se nos vuelve como qué pereza, como que ya me cansé, me tengo sueño. Pero cuando el Espíritu Santo levanta su tronco, tú empiezas a correr. Por eso debemos decirle, Espíritu Santo, ilumínanos cuando estamos orando, ¿cierto? Que la oración sea un deleite. Entonces, mis hermanos, les pregunto, ¿cómo están peleando ustedes las batallas? ¿Cómo estamos orando para producir este avivamiento? Ya sabemos cómo debemos empezar, por lo menos. Más adelante vamos a ir hablando acerca de este tema. Ya sabemos que debemos empezar nosotros por nosotros mismos. Primero, pelear nuestras propias batallas, ¿cierto? Y Señor, enséñame a orar, levántame a clamar, y ahora sí, vamos adelante. ¿Cómo peleas tú las batallas? Miren, mis hermanos, aquí hace 15 años, en el pueblo, en un cuarto de en un salón de 6x4, estaba orando mi hermana Virginia y mi esposo. Ellos eran los intercesores de la iglesia. Y es bonito poder ver cómo Dios responde las oraciones. O sea, ver que aquí hay personas que tienen historias por contar, por sus oraciones, por su clamor. Esta semana en esta iglesia estuvo una joven orando, ayunando 3 días. Hay una hermana de esta iglesia que está haciendo un ayuno de 28 días por su país, ¿sabía? ¿Cómo estamos nosotros? ¿A qué nos desafía el Señor? ¿Cuáles son tus luchas? Miren que yo en pandemia, y tal vez les he contado a algunos, tuve un ataque de ansiedad. Y eso es horrible. O sea, a mí cuando ya me dicen que un ataque de ansiedad, yo ya entiendo qué es eso. No sé si a todos lo viven así, pero fue algo muy duro, muy difícil. Y me levanté más o menos hacia las 12 y les contaba que me levanté en ese momento y no podía ni orar de lo que se siente. No se puede ni orar, es como tú querer salir corriendo. Y dije en ese momento, yo no puedo oír esto, ¿qué tal que esto se repita? Esto, yo no lo voy a permitir. Mis hermanos, estuve toda la noche
No podía orar, entonces tomé la palabra y empezaba a repetir la palabra y a repetirla 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 hasta que a eso como de las 3 de la mañana empecé a ver que era espiritual. No sé si sea el caso de todos igual, pero en ese momento el caso era espiritual. Porque estaba en ese cuarto y se me apagaban las luces y se cayeron cosas del mueble. Entonces sentí un miedo porque dije, esto es espiritual. Y entonces dije, me voy a acostar. Pero dije, no, yo no estoy sola, Dios está conmigo. Hasta que pude alabar al Señor y hasta que pude cantarle y decirle gracias y ser libre. Paró, fui y me acosté un rato. ¿Cómo peleas tú tus batallas? Nunca más volví a vivir algo de eso, Dios me libre. Entiendo cuando tenemos ataques de ansiedad. ¿Cierto? ¿Cómo hay que pelear las batallas? Con 5 minutos no es suficiente, mis hermanos. ¿Cierto? ¿Qué día Sarai? Le preguntaban en el colegio, ¿dónde está Sarai? En clase. Le preguntaban en el colegio, ya tiene 11 añitos, y le preguntaban cuál era su rutina por la mañana diaria. Todos los niños le preguntaban. Ella dijo normal, yo me levanto, hago mi devocional, me meto a bañar y me voy para el colegio. Y los niños, ¿qué es un devocional? ¿Qué es un devocional? ¿Qué es eso, cierto? Hay personas que aquí están clamando por nosotros, por ustedes, por mí. Únase a ese ejército, únase a ese avivamiento. Soñamos con que seamos todos los que estamos clamando, buscando. Sí, cuesta. Vamos a tener que redimir el tiempo, sí, vamos a tener que redimir eventos sociales, mirada del teléfono, tal vez dormir un poco menos, tal vez tener que cambiar esto por aquello, tener que desistir de algunos placeres que no son malos, pero que nos están quitando el tiempo, nuestro tiempo con Dios. Entonces sí hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo oramos aquí por los demás? ¿Sabía que aquí hay una chica que tiene su papá en el hospital? ¿Sabía usted ora aquí por la hermana Gracielita? ¿Por la hermana Elenita? ¿Sabe las necesidades que están viviendo los hermanos? ¿Sabemos qué está pasando? Mis hermanos, debemos unirnos en oración. Vemos situaciones que de pronto en la iglesia no nos agradan y simplemente nos enojamos y de pronto no nos gusta que vemos situaciones en hermanos y decimos, ese hermano o esa hermana está en pecado y yo siento en mi corazón que está mal y no nos gusta. La iglesia hay algo que está mal y nos ponemos así. ¿Creen que esa es la actitud, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer? Orar. A mí siempre los chicos saben que siempre me dicen, y me gusta eso, me gusta. Ayer me lo dijeron. A mí me parece, pastora, que tú deberías hacer las cosas con más tiempo. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque se lo dicen a uno. Y no por allá de murmuración. Entonces, pero yo siempre les digo cuando me dicen algo, yo siempre les digo, pastora, deberíamos hacer esto porque a mí me parece que como lo estamos haciendo no está bien. Y normalmente yo les digo, bueno, ¿tú qué piensas que podemos hacer para que tú me ayudes a hacerlo? ¿Sí? Ahora, lo mismo, si pensamos que hay algo que está mal, únete tú a orar por eso. No seamos instrumento para opacar, para traer cosas que no debemos traer. Oremos, mis hermanos. Mi esposito siempre dice, siempre que le preguntan algo, ¿qué dice? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué tal cosa? ¿El que les dice? Ore. Sí. Ore. Sí, yo no le tengo. Hay que orar. Debemos orar. Mis hermanos, vamos a orar, no sin antes leer Jeremías 23, del 18 al 22. Perdón,
Jeremías 23, vamos a leer el 18 y el 22. Jeremías 23. ¿Lo encontramos? Dice la palabra de Dios, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién ha estado aquí en el secreto del Señor? Mire, yo no vengo aquí a decir que hay que orar porque yo soy la que más oro. No, hermanos. No. Seguramente habrán muchos acá que oran más que yo. Pero mi anhelo, mi deseo es poder cada vez tener mayores tiempos con el Señor porque lo necesito. Y si no oramos nosotros que somos los pastores, pues grave, ¿cierto? ¿Quién está en el secreto del Señor? Y aquí hace una pregunta, ¿cierto? Y oyó la palabra, pero mira el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Mire, si usted ve que las cosas no están bien, que hay cosas que cambiar para producir un avivamiento, estemos en el secreto y el Señor dice, y yo te voy a hacer saber cuáles son las palabras que tú vas a decir a mi pueblo. Amén. ¿Qué tuve que hacer yo para poder venir a dar la palabra? Estar en el secreto. ¿Sí? Porque no es mi palabra, no es mi mensaje, es el mensaje ¿de quién? Del Señor. Uno solamente es un mensajero, ¿cierto? Pero la palabra es ¿de quién? Del Señor. Y el Señor, entonces, ¿cómo podemos darle una palabra de consuelo, de ánimo o de exhortación a nuestros hermanos si no estamos en el secreto? De pronto muchas veces nuestro consejo es el equivocado, porque no hemos estado en el secreto. Otras veces hemos tomado actitudes incorrectas frente a situaciones porque no hemos estado en el secreto. O sea, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Y yo les he dicho acá, muchas veces he pensado que tenía la razón y es en el secreto donde el Señor me dice, no señora, usted no tiene la razón. Debemos empezar por esto. Y ahora, iglesia, debemos ponernos a la brecha. Solo les voy a leer esto. Póngase sobre sus pies y se los leo y oramos. Joel 2:17. Que los sacerdotes quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren diciendo, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros, incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Mis hermanos, yo te aseguro, miren, les aseguro que ustedes buscan del Señor, claman a Dios, lo buscan de todo su corazón y no les van a poder decir a ustedes dónde está su Dios. Y si se lo dijeran solo por molestarles, porque ellos verán la gloria de Dios a través de sus vidas. Mis hermanos, muchas de sus familias han sido libradas por sus oraciones. Amén. Muchos accidentes han sido frustrados por sus oraciones. Amén. Lo que pasa es que ustedes no lo saben. Muchas personas han sido sanadas por sus oraciones, han sido consoladas a través de sus oraciones. No dejen de clamar al Señor. Él honra a los que le honran, Él honra tus oraciones, iglesia. Hemos de gastar nuestra vida por el vivir por lo que realmente importa, pero no podemos hacerlo. Miren, nosotros decimos conocer la palabra de Dios, pero no conocemos al Dios de la palabra, y eso se conoce ¿dónde? Allí, en la intimidad con Él. No hay otra manera, no en 5 minutos dando gracias por los alimentos. Imposible, mis hermanos. Queremos levantarnos como una iglesia de verdad. Sí, aquí nos divertimos, aquí nos gozamos porque somos la iglesia de Cristo, porque tenemos al Señor, la pasamos bien, pero esto no es un club social, somos una iglesia, sal de la tierra, que debe transformar el mundo, que debe transformar la sociedad, tu principal, tus vecinos, tus familias.
eso jamás serán tus fuerzas. Si tú no oras es difícil. Alguien decía, yo tengo que estar bien orada cuando salgo de la casa porque soy muy terca. Sí, así decía, y decía, ay, yo también, yo pensé, tengo que estar bien orada, porque cometo errores, fallo, me equivoco, actúo en mi carne, hago cosas buenas, pero las hago con intenciones malas. Por eso necesito estar bien en oración, bien, orando, clamando, buscando, porque si no nos preocuparemos mucho por lo que los demás piensan de nosotros. Mira, eso es importante. Una cosa como tú puedes medir tu comunión con Dios es que tanto te preocupas de lo que los demás te dicen o piensan de ti. Si tú te dejas dominar mucho por eso, es porque tu comunión con el Señor es regular. Porque cuando tú, no es que digamos, a mí no me importa, porque no. Es más, debemos ser testimonio y no ser piedra de tropiezo, y que no se diga de nosotros que fuimos nosotros, por culpa nuestra fue que Pepito se apartó del Señor. Pero cuando yo estoy en comunión con el Señor, ¿qué es lo que más me preocupa? Agradarle a Él. ¿Qué es lo que piensa Él de mí? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que tú piensas de mí, Señor? Tú peleas mis batallas. Yo no voy a ir allí a decir, venga, es que yo sí hago, es que, ¿por qué me dicen esto de mí? ¿O por qué dicen esto aquí? ¿O por qué piensan esto de mí? No, porque la palabra de Dios dice que el que quiere salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierde su vida a causa de Cristo, la salvará. Nuestra lucha, mis hermanos, no es contra carne ni sangre, no es contra ninguno de los que estamos acá. Si usted piensa mal de este y decirle a este, veas que usted... Mire, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es ¿contra qué? Contra principados de las tinieblas, potestades. Esa es la lucha. Y las armas de nuestra milicia tampoco son carnales. No es esta lengua. Amén. No, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Y tú las tienes, créelo, no eres tú, es el poder del Espíritu Santo. Y el Señor ya lo dijo, tú has recibido poder cuando recibiste el Espíritu Santo, y ese poder obra a través de ti. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú en esta mañana nos enseñas, nos recuerdas, quieres, anhelas, Señor. Estoy segura, Señor, que anhelas levantarnos como una iglesia, Señor, avivada, encendida por el fuego de Dios. Encendida por el fuego de Dios, ese fuego que arde en los corazones, porque estamos en tu presencia, como Moisés cuando estaba allí en lo alto, y dice que su rostro iluminaba, Señor, y dice que las personas ni siquiera podían mirarlo, porque Él estaba brillando con tu luz. Asimismo nosotros podamos perseverar y permanecer en tu presencia para que brillemos con tu luz, porque dice tu palabra que nosotros no somos velas escondidas debajo de una silla, sino que somos lámparas que puestas allí en el candelero para que otros proclamen, para que otros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, somos esa iglesia que brilla con la luz de Cristo, y otros magnificarán tu nombre, y seremos nosotros el medio, Señor. No vamos a entregar la corona a ninguno, Señor. No, tú no la diste, tú nos escogiste, tú nos llamaste a nosotros, Señor. No nos necesitas, Señor. Yo sé, no somos indispensables, pero nosotros queremos, Señor, queremos ser esos siervos tuyos, queremos ser esos hombres y mujeres de oración. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque tú hoy colocas el querer como el hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque tú enseñarás a la iglesia a orar, a pasar tiempo contigo, a renunciar a todo sueño, a renunciar a tantas cosas para buscarte. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gloria a Dios.
Damos gloria a Dios. Antes, siéntese por favor. Olvidé leerles, traje este librito y quería leerles solo una parte. Se los voy a leer y dice así. Esto habla de John Peyton, se llama. Él era el hijo de este hombre. Solamente se los leo y ya. Pero póngale cuidado. Dice, nuestra casa consistía en una habitación exterior y una interior, y un cuartito entre ambas, que llamábamos cubículo. El cubículo era una pieza muy pequeña entre otras dos, con apenas lugar para una cama, una mesita y una silla, con una diminuta ventana que daba una diminuta luz a la escena. Este era el santuario de aquella cabaña. Allí diariamente y muchas veces durante el día, por lo general después de cada comida, veíamos a nuestro padre retirarse y cerrar la puerta. Y nosotros los niños entendíamos por una especie de instinto espiritual, porque tales cosas eran demasiado sagradas para comentar, que allí estaba elevando oraciones a nuestro favor, como en la antigüedad lo hacía el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo. Ocasionalmente oíamos los ecos de una voz temblorosa, rogando como alguien que ruega por su vida, y aprendimos a caminar pasando en esa puerta de puntillas, a fin de no interrumpir la santa conversación. Dios les bendiga, mis hermanos.